hablamos de los quebrantadores, ¿verdad? En este caso hablamos principalmente del molino de mandíbulas, ¿eh? También hablamos de los molinos rotacionales, los molinos cónicos, que normalmente reducen el tamaño de, por ejemplo, minerales de gran tamaño, o sea, de 60 hasta 1 metro, por ejemplo, 1,5 metros de largo, de ancho, hasta 10 o 20 centímetros, dependiendo de la abertura de salida de esos molinos. Y justamente hacíamos esa molienda porque requerimos que se aumente la superficie de contacto en la mayoría de los casos, ¿sí? En el caso de la molienda de arcilla y de caliza, por ejemplo, la caliza para la fabricación de cemento, como esa fotografía que están viendo aquí de un molino de bolas, es justamente con el objetivo de reducir el tamaño, aumentar la superficie de contacto y que ese mineral o ese material caliza que va a ser utilizado en la fabricación del cemento pueda fácilmente participar de las reacciones que envuelven la fabricación del clinker. Clinker es el elemento fundamental en la fabricación del cemento, que es realmente la mezcla de minerales, de silicatos de calcio y de aluminio, y ferroaluminatos también, que forman parte de lo que es esencialmente el cemento. Entonces, esa molienda o esa trituración justamente, además de reducir el tamaño del producto, me sirve justamente para facilitar posteriores reacciones que yo pueda hacer durante las diferentes etapas de un proceso determinado. ¿Está bien? Bien, entonces la reducción de tamaño se busca el corte, la ruptura de los sólidos en fracciones pequeñas. Recuerden que yo puedo cortar o fraccionar un sólido principalmente en función de su estructura cristalina o de su forma. ¿Está bien? Lógicamente, si yo no tengo sólidos cristalinos, yo necesito cortar ese material en el caso de las fibras. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el molino de martillo y el molino de cuchillas, que justamente es utilizado para materiales fibrosos. La idea de reducir tamaños no es solamente reducir tamaños por sí, sino que también es darle una forma a esa partícula según las especificaciones del producto que voy a entregar. ¿Está bien? Como les dije, muchas veces esa reducción de tamaño aumenta la superficie de contacto y consecuentemente se incrementa la reactividad de una sustancia, de un sólido que voy a utilizar. Y por otro lado, los sólidos pueden romperse justamente de diversas maneras, diversas formas. Entonces, en función de la forma o el tipo de tamaño y el material que voy a utilizar, requiero un tipo de molino específico. Eso dijimos la semana pasada. También hablamos un poco sobre las fuerzas intervinientes para reducir el tamaño, y teníamos la compresión, o sea, que normalmente se aplica eso en el caso de los molinos de martillo, perdón, de mandíbulas, en donde lo que se hace es comprimir entre dos superficies duras, resistentes, como por ejemplo placas de acero al carbono, piedras o minerales o sólidos duros, para obtener justamente un tamaño más o menos grueso del sólido con poca cantidad de finos. Ahora también tengo las fuerzas de impacto que puede afectar justamente o sea, que puedo tratar ese material utilizando molinos de impacto, en donde se obtienen normalmente gruesos, medios y finos en partículas o tamaño de partículas. ¿Está bien? Cuando dice impacto, lógicamente hay algo que está cayendo, ¿verdad? Está impactando el sólido que me interesa romper. Vean que aquí yo, en el caso de que utilice la reducción de tamaño por impacto, puedo tener una serie de gruesos, medios y finos. Y es por eso que yo requiero justamente hacer esa clasificación del tamaño de partículas mediante el tamizado. También puedo hacer por flotación, ¿verdad? En ese Profe, caso, sí. un molino de impacto, ¿cuál sería, por ejemplo? El molino de impacto que vamos a ver hoy es un molino de martillo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? El molino va a impactar, el martillo va a impactar
sobre el sólido, ¿sí? Y va justamente a quebrar o reducir su tamaño. En el caso de compresión, yo lo que hago es comprimir la piedra. En el caso del molino de mandíbulas, vean aquí, lo que hago yo es mover uno lentamente y la piedra va cayendo entre el espacio de la mandíbula móvil y la mandíbula fija. Entonces voy comprimiendo esa roca o ese mineral. En el caso de flotación, ¿sí? En el caso de flotación yo utilizo justamente superficies, como el caso de los molinos de disco, que también vamos a ver hoy con más detalles, que lo que hacen es obtener gran cantidad de material fino a partir de material o una alimentación de material blando, no abrasivo. Mencionamos la semana pasada algo sobre la molienda de las fibras de celulosa para la fabricación de papel. ¿Sí? Hablamos sobre la fibra de celulosa, de esa fibra, ¿sí? De celulosa. Yo necesito aumentar su superficie de contacto, entonces recurro a unos discos que lo que hacen es justamente aumentar la superficie de contacto o incluso cortar o realizar, o sea, liberar material fino de ese material, o de esa celulosa en todo caso. Donde yo puedo tener también productos por flotación. Ustedes seguro que en su casa no deben tener más, pero sus abuelos o abuelas en el campo normalmente hacían lo que se llama galleta molida para las milanesas que preparaban, ¿no? Y dentro de casa había unos molinitos manuales, ¿sí? Que eran molinos de discos, donde uno de los discos era fijo y el otro disco era móvil, que movíamos con la mano así, ¿verdad? Mediante una manivela y un eje central, sobre el cual descansaban justamente esos discos, ¿verdad? Entonces movíamos eso y podíamos hacer por rozamiento, molinar esa galleta para hacer la galleta molida y después utilizarlo para la fabricación de las milanesas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo básico es la flotación. También en flotación vamos a encontrar molinos de muela, molinos de piedra que se utilizaban principalmente, porque en algunos casos se utilizan aún para la industria del alimento. Y por otro lado, la reducción de tamaño por corte, justamente lo que se busca es cortar, reducir el tamaño de un material en una forma definida sin que haya gran cantidad de finos. ¿Está bien? Uno de los problemas principales que se tienen a la hora de hacer molienda es la cantidad de finos que se puede generar. Y en algunos casos eso puede ser positivo y en algunos casos, en la mayoría de los casos, no es positivo que se tengan muchos finos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los finos generan polvo. Ese polvo, ¿verdad?, sale a la atmósfera y puede causar justamente contaminación, ¿verdad? Silicosis, que es un problema que se tiene cuando se aspira gran cantidad de polvo. ¿Está bien? Entonces, va a depender del tipo de proceso o de producto que me interesa y del tipo de material del cual yo estoy partiendo para, lógicamente, elegir un tipo de molino específico. Entonces, en la molienda existe una serie de energías que yo voy aplicando justamente sobre superficies para romper, quebrar o quebrantar una materia o un mineral o un sólido, ¿sí? El cual necesito hacer su reducción. Dice que al contrario del triturador o molino, al triturador o molino ideal, una unidad real de molienda, ¿cierto?, no me da nunca me da tamaños uniformes, ¿verdad?, en relación a la alimentación que estoy adicionando. O sea, el producto puede dar más fino, puede dar más grueso, puede tener gran cantidad de polvo o no, dependiendo, y nunca tengo un tamaño uniforme de partícula a la salida de mi molino. Por eso, justamente se recurre a lo que es clasificación por tamizado. También vimos que existían diferentes tipos de operaciones de ese equipo. O sea, yo tengo que considerar las operaciones del equipo, la capacidad de operación, cuál es la cantidad en toneladas por hora que puede trabajar ese material, ese molino, el tamaño de partícula que voy a alimentar,
si se genera o no se genera calor por fricción dentro de ese molino y si yo necesito o no refrigerar o controlar esa temperatura. Y por sobre todo importa también el consumo de energía. Algunos molinos consumen mucho más energía que otros en función de la cantidad o el tamaño mínimo que yo requiero de ese material. Entonces voy a aplicar más fuerzas para reducir más aún el tamaño de la partícula de interés. Después dijimos que habían trituradores, molinos que reducían un tamaño de partícula mucho menor, cortadores y los molinos finos que trabajaban con productos de hasta 50 micras, de 1 a 50 micras. Veremos rápidamente que eran los de trituradores de bastos de mandíbula, ¿sí? Los intermedios, hablamos de molinos de rodillos. Vamos a hablar de molinos de discos y vamos a hablar un poco hoy de molinos de martillos también. En el molino de rodillos, que yo no le mencioné la semana pasada, yo utilizo en la industria de azúcar lo que llamamos tren de molienda. Normalmente está constituido por 3 molinos ranurados, o sea, cuya superficie está ranurada, y están formando una cruceta en forma triangular, donde voy colocando los cilindros. Entonces la caña va pasando a través de ese cilindro y a medida que va pasando se está extrayendo de esa caña de azúcar el caldo. Y por otro lado tengo el bagazo de caña de azúcar como residuo, perdón, de esa molienda. ¿Está bien? Entonces los rodillos pueden ser también, además de lisos, de superficies lisas, pueden ser superficies rugosas y pueden ser superficies dentadas también. ¿Está bien? Ya en el caso de la molienda fina dijimos que hablábamos de molinos de piedra, de rodillos, de bolas, de tubos y otros tipos de diferentes molídonos que puedo aplicar para obtener mucha cantidad de fibra. ¿Está bien? Preguntas hasta aquí, señores. ¿Algún cuestionamiento en relación a la clase anterior? No, profe. Sí. Bueno. Avancemos entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el molino de disco. El molino de disco puede tener diferentes tipos de configuraciones. La figura que estoy indicando para ustedes, déjenme aquí colocar el puntero. La figura que estoy mostrando aquí para ustedes corresponde a un molino de disco único, ¿sí? Y que generalmente tiene una carcasa y un eje al cual está unido un disco, descansa sobre ese eje móvil, un disco móvil, ¿está bien? Y vean aquí, sobre este disco o carcasa o disco que está enfrente o opuesto al disco móvil, generalmente las superficies son rugosas o tienen diferentes diseños, ¿está bien? Entonces en el molino de disco móvil único, ¿sí? Esta superficie puede estar estriada, como les dije, uno de los discos es móvil, el otro es fijo, y existe justamente una tolva de alimentación. Esa tolva de alimentación, como están viendo aquí, justamente alimenta el material en la zona de acción de la molienda, entre los 2 discos. Cuando uno está girando, entonces va haciendo la fricción o el frotamiento contra la pared del disco fijo. ¿Está bien? Ya en el otro caso, que vemos aquí en la figura de al lado, tenemos el molino donde ambos molinos están en movimiento. ¿Está bien? Entonces se hace la alimentación por la parte superior entre ambos discos. Generalmente alimentamos con una especie de tolva. Y al final tenemos el producto molido, ¿sí? El tamaño o granulometría que se requiera. Entonces, ambos discos en este caso son móviles y como les dije, va a depender mucho del espaciamiento que yo tengo entre ambos discos para promover o no mayor cantidad de molienda o mayor fuerza o fricción sobre ese material a moler. ¿Está bien? Generalmente, uno de estos discos descansa sobre unas muelas o unos resortes. Entonces, cuando entra, por ejemplo, un material en la alimentación, en esa tolva, un material que tiene un tamaño muy grande, ¿sí? Y que no puede atravesar por el molino, entonces
o entre los discos, en ese espacio entre los discos, lo que hace es la muela mover ese disco para un lado y dejar que pase el material. El único problema es que cuando no se controla el tamaño de la alimentación también, yo corro riesgo de que cada tanto me pare también el equipamiento y tenga que parar la fábrica o si con suerte solo es de equipo para hacer una especie de mantenimiento o para desobturar esa abertura entre los discos. Esa abertura entre los discos es muy pequeña, ¿sí? Varía de milímetros, ¿sí? 5 milímetros como máximo. Eso va a depender del tamaño de salida que yo quiera y lógicamente de la alimentación que yo tenga en esos discos. ¿Está bien? Bueno, también tenemos lo que llamamos molino Burr. Ese molino son generalmente discos posicionados de la forma horizontal, como están viendo en la figura. ¿Está bien? Uno de los discos gira, el otro disco es fijo. Y en este caso se alimenta por la parte central también, superior. El material entra, ingresa, pasa entre el espacio, entre el espacio de discos y sale por los costados el producto. Esto normalmente se aplica mucho para la fabricación de harinas, por ejemplo, y ese disco que yo utilizo para hacer la molienda puede ser de piedra, puede ser de mármol, ¿sí? Generalmente, ¿está bien? Más o menos el mismo principio tienen los discos de los molinos de muela. Los molinos de muela son aquellos que descansan sobre una artesa. Vamos a ver si da para dibujar aquí. Descansan sobre una artesa, ¿sí? Y yo tengo dos piedras, ¿sí? Disculpen ahí la forma de la piedra, pero en realidad son dos piedras, ¿verdad? En forma de cilindro y que van giran sobre la superficie y aquí en la parte inferior de esas piedras yo voy cargando el material que necesito moler. Entonces lo que están haciendo es esas piedras girando constantemente y a medida que va girando yo voy alimentando el molino y el material va moliéndose. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es en realidad la desventaja de usar este molino de piedras? Es que yo hago carga intermitente, o sea, tengo que hacer por batch, o sea, ir cargando y posteriormente parar el equipo y separar lo que yo usé para moler, ¿está bien? Se usa para algunos casos para la industria de alimentos, ¿sí? Antiguamente se utilizaba eso en la industria de papel también, para moler justamente los cartones para el proceso de reciclado de papel, ¿está bien? Yo puedo utilizar diferentes tipos de discos o de piedras también para hacer esa molienda en función de lo que me interesa justamente. Bueno, a ver cómo hacemos para separar esto. Bueno, ¿cuáles son las variables que yo debo considerar a la hora de trabajar justamente los diferentes tipos de molinos de discos? El espacio entre los discos, como mencionamos, la velocidad de alimentación, y eso es muy importante porque si la alimentación es muy continua, yo puedo o corro el riesgo de que se atore en la tolva ese material, ¿sí? Entonces tengo que controlar esa velocidad de alimentación, el tamaño de la alimentación también, de las partículas que voy a alimentar en el molino de discos y por sobre todo el giro, o sea, la velocidad que voy a ir aplicando a ese molino. Los materiales que yo puedo moler con molinos de discos son normalmente sólidos blandos y o cristalinos. O sea, puedo moler celulosa, puedo moler cristales de azúcar también, por ejemplo, utilizando este tipo de molinos. Puedo moler cereales en general, sales, y puedo utilizar también para separar minerales de otros minerales, ¿sí?
cuando ese mineral de interés es mucho más costoso y se encuentra en baja proporción, ¿está bien? Dentro de esa roca mineral. Bien, aquí ustedes tienen un ejemplo de la configuración de la superficie de ese molino. Aquí ven un molino abierto, ¿sí? Uno de los molinos está fijo, ¿bien? Esto que ven acá, la parte central, es la entrada que se alimenta por esa tóloga y el material va cayendo la parte central y se distribuye en el espacio entre los discos fijos y el espacio entre el disco móvil, que está justamente unido a un eje y eso a un motor reductor. Vean la configuración del diseño de esos discos. En función de esa configuración yo puedo tener mayor corte, ¿sí? Y no solamente fricción en el material, ¿está bien? Entonces va a depender de esa configuración para que yo pueda alcanzar el tamaño deseado de ese material. Aquí probablemente en la práctica vamos a ver un modelo de discos, de molino similar a esto que están viendo aquí en la fotografía. Lógicamente un poco más antiguo, pero en principio tiene la misma forma el disco que he utilizado dentro de ese molino. Bien, generalmente cuando se trabaja con molinos de discos o otros tipos de molinos en la industria, contamos con transportadores, ¿sí? Tengo la torre de alimentación, tengo un transportador, normalmente de tornillo, cae al alimentador del molino y del molino pasa a un ciclón separador. El ciclón separador justamente por un lado obtiene los pesados, ¿verdad?, de mayor tamaño, y los finos son colectados, ¿verdad?, por un sistema de extracción con ventilación que pasa a través de ese colector de polvo, ¿está bien? Trabajar con molinos de discos, molinos de martillos, especialmente cuando la muestra es muy seca, se corre el riesgo de producir mayor cantidad de polvo, ¿está bien? Entonces, normalmente tenemos que acoplar a esas operaciones, a esos equipamientos de operaciones unitarias, un ciclón separador y un secuestrador o colector de polvo dentro de la industria, ¿está bien? Preguntas hasta aquí, señores. Ninguna, profe. Bueno, seguimos avanzando. El otro ejemplo de molino que se utiliza mucho y si ustedes o sus parientes tienen campo, necesitan normalmente preparar forraje para sus animales, ¿cierto? Y para hacer el forraje o preparar balanceados, por excelencia se utilizan los molinos de martillo o molinos de cuchillas, ¿está bien? Este tipo de molino, como ustedes están viendo en la fotografía, normalmente se utiliza o se consta de un eje. Sobre ese eje van discos que van espaciados a lo largo de ese eje principal. Y vean de este lado, cada disco tiene una serie de barras de metal, ¿sí?, que serían los martillos, ¿sí?, o las cuchillas, que pueden ser cuchillas también, que están espaciados alrededor de ese disco, ¿está bien? Entonces, entre discos siempre hay un pequeño espacio en donde se permite el movimiento justamente de esas barras de acero que van a actuar como martillo. Entonces, a medida que van girando, van moviéndose el disco y con él también justamente las pequeñas barras o los martillos. Entonces se da lo que es la molienda por impacto o percusión, ¿está bien? Ese eje con los discos y los martillos descansan sobre unos cojinetes o sobre unos rodamientos, ¿sí? Un extremo de ellos está accionado por un motor que puede estar unido a una correa para mover ese material. Y el conjunto disco-martillo generalmente se distribuye uniformemente a lo largo de ese eje, habiendo siempre un espaciamiento entre ellos. Ven aquí que hay un pequeño espacio entre cada disco, ¿sí?, justamente con el cual se consigue que el material ingrese entre ese espacio y pueda ser molido. Aquí da para ver con más claridad qué es lo que estamos observando. Tenemos la tolva, tenemos un pequeño espacio obturador, ¿sí?,
Y tenemos la zona de la cámara de molienda donde está el sistema de cuchilla o de martillo. Aquí vemos la alimentación, el martillo o el disco que contiene el martillo va girando sobre su eje, ¿sí? Y va realizando las primeras rupturas o fraccionamiento de ese material. Entonces las partículas van cayendo, ¿sí? De diferentes tamaños, van cayendo a la parte inferior del equipamiento. Y ven aquí que tiene una especie de abertura, una especie de malla, ¿sí? Entonces, las partículas que consiguen pasar esa abertura o esa malla van cayendo y son ya el producto de esa molienda. Sin embargo, dentro del proceso existe mucha fracción del material sólido que no es molido tan fácilmente. Entonces, queda retenido dentro de la carcasa o de la cámara de molienda. ¿Está bien? Entonces, él va afinándose o va rompiendo más material. Y a medida que se alcanzan los finos, ese material va pasando. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de molinos cuando yo tengo la malla aquí en la parte inferior? Puede que exista acumulación de finos, ¿tá? Entonces, no pasa rápidamente el material más fino, se acumula. Entonces, los martillos, ¿verdad?, que están generando el impacto, están en contacto directo y constante sobre ese sólido y reducen mucho el tamaño de esa partícula. Consecuentemente, con eso, tenemos una gran cantidad de formación de polvo, ¿sí?, dentro de lo que se llama molino de martillo. ¿Está bien? Entonces, como le dije, tengo una tolva, tengo una cámara, tengo un obturador en donde yo controlo la cantidad de material que va a entrar. Tengo la cámara de molienda, ¿sí? Y esa cámara de molienda tiene en la parte inferior una malla de un determinado tamaño. Esa malla yo puedo ir cambiándole dependiendo de lo que yo quiero obtener de tamaño de partícula. ¿Está bien? Bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el molino de martillo? O sea, yo puedo utilizar el molino de martillo para justamente una gama de diferentes tamaños en función justamente de la malla que voy a adicionar o colocar en la parte inferior de esa carcasa que habíamos visto anteriormente. Puedo utilizarlo para ruptura o fraccionamiento de material cristalino o fibroso. Puedo utilizar material pastoso también. Como les dije, hecho para hacer los balanceados o alimentos para ganado, utilizando pasto o cañas. Normalmente utilizamos este tipo de molino. Es fácil de utilizar, esa es una ventaja. ¿Bien? Estos molinos generalmente son eternos, las cuchillas se gastan, pero lógicamente hay que cambiarlas, pero generalmente su uso es prolongado, no hay mucho mantenimiento que hacer en ese tipo de material, o sea, en ese tipo de molino. Y normalmente la inversión es un poco menor que los rodillos o sea, los molinos de rodillos ranurados, ¿está bien? Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que ya hablamos un poco sobre eso también anteriormente. Son menos eficientes comparados con los rodillos o con los molinos de rodillos. ¿Por qué? Porque el contacto justamente se dificulta porque hay espacios entre esas cuchillas. Ya en cambio, cuando yo trabajo con rodillos, tengo más superficie de contacto con el sólido que interesa moler. Una desventaja también es que puede generar gran cantidad de calor. Entonces, cada tanto yo tengo que parar ese molino para que no afecte la molienda. En el caso de la cáscara de soja, perdón, la cáscara de arroz que vamos a trabajar en la práctica, ustedes van a darse cuenta de eso, que justamente si yo dejo moliendo más de 10 segundos o 15 segundos, esa cáscara se va reteniendo esa cáscara o las fracciones en la malla y va aumentando la temperatura dentro de la cámara de molienda y consecuentemente comienzo a sentir el olor a quemado de mi material para molienda. ¿Está bien? Entonces necesito controlar la temperatura o necesito controlar
el tiempo que voy aplicando a esa molienda para evitar justamente que se produzca daño al material de molienda, consecuentemente también un incendio dentro de la planta industrial. ¿Está bien? Una desventaja, como les dije, son la variabilidad de tamaño. O sea, no tengo un tamaño muy uniforme. Y cuando clasifico, se encuentran muchas fracciones de diferentes tamaños y eso no es conveniente. Especialmente cuando yo quiero que la molienda se dé en una franja o en un ancho, ¿verdad?, determinado. ¿Está bien? En algunos casos, como les dije, es muy complicado trabajar con este tipo de molinos justamente por eso, porque tengo que hacer varias moliendas y clasificación y separación para obtener el tamaño que me interesa propiamente dicho. El otro problema que yo tengo con los molinos justamente es el elevado ruido que yo tengo en la planta. Y por sobre todo puede generar gran cantidad de polvo. Y ustedes ven aquí, este es un molino de martillo que está acoplado con un ventilador, vean aquí en la parte inferior, para acoplar y recuperar justamente a través de un cilindro cónico, ¿verdad?, un ciclón, el polvo del material sólido en el extremo de ese cilindro cónico. ¿Está bien? Entonces esas son las desventajas del uso de molinos de martillo. Una variante del molino de martillo es el molino de cuchillas, que normalmente se aplica para material fibroso, ¿sí?, que además de percusión o impacto, también se da justamente el corte del material que me interesa moler. Vean aquí, tengo un elemento que gira, ¿verdad?, que rota sobre su eje, y por un lado tengo las cuchillas, ¿sí? Esas cuchillas pueden estar dispuestas no solamente en el material, en el rotor de ese molino, sino que también puede estar fija por las paredes de la carcasa del molino. ¿Está bien? Generalmente el conjunto es movido por un motor reductor o un sistema de poleas, el que tenemos aquí. Vamos a trabajar con un sistema de poleas para mover el eje principal de esos molinos. ¿Está bien? Entonces, una variante del molino de martillo es el molino de cuchillas, que sustituye o coloca cuchillas, ¿sí?, en los elementos de molienda rotacional. Aquí apenas vemos una configuración de cómo son esos molinos de cuchillas. ¿Está bien? Son prácticamente similares a los molinos también de martillo. Generalmente tengo debajo del molino tengo un cajón de descarga, un carrito que va recogiendo el material que se va moliendo. ¿Está bien? Entonces, ese es el tipo, el formato de los molinos de cuchilla o molinos de martillo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno. Las personas que están trabajando en las constructoras, ¿alguien de ustedes trabaja alguien creo que colocó que trabajan en la preparación de concreto, ¿cierto? Uno de ustedes dijo que trabajaba en una empresa de donde se hace concreto. Bueno, en esa empresa o en esa industria donde se prepara concreto, lógicamente yo tengo que tener unos molinos de martillo que generalmente se utiliza, o también utilizan los molinos de mandíbula que vimos anteriormente. ¿Está bien? Bueno, después tenemos los molinos de cilindro. Ese molino se caracteriza justamente porque consta de una carcasa, ¿sí?, una carcasa cilíndrica que gira sobre su propio eje. En el interior de esa carcasa, las paredes están recubiertas con placas de acero al carbono u otro tipo de material resistente. Y yo cargo ese cilindro con 35-45% aproximadamente del diámetro total con el material que voy a utilizar para la molienda. O sea, el material o el elemento que va a quebrantar o va a producir impacto sobre el sólido que necesito moler. ¿Está bien?
¿Cuáles son los tipos de elementos de molienda que yo puedo tener en el molino cilíndrico? Bien, yo puedo tener, por ejemplo, utilizar bolas de acero, como están viendo aquí, o bien también utilizar barras metálicas, o bien utilizar, por ejemplo, un sólido o un mineral mucho más resistente y de mayor tamaño que el material que me interesa moler. Bueno, ¿qué sucede con este material? Aquí dice que es resistente a la abrasión, ¿verdad? Y generalmente son más pesados que el sólido que yo necesito romper. Pero eso no significa que las bolas y las barras no se gasten. Eso se va gastando en función de que aumenta justamente la cantidad de material que yo voy moliendo dentro de un periodo determinado. Entonces, esas bolas que en principio podrían tener 15 a 20 centímetros de diámetro, se van reduciendo con el tiempo, ¿sí? Y finalmente tengo polvo prácticamente de esas bolas de acero. Entonces, ese material puede incorporarse al producto de interés. Entonces, si esas bolas de acero se van gastando, por ejemplo, en la fabricación de cemento, de la molienda de clinker, ese hierro, ¿verdad? O ese acero que está, o los elementos que componen el acero en ese caso, se van a incorporar al cemento. Y en ese caso no afecta al producto. Ahora, si ese material se va desgastando y puede afectar la calidad del producto, yo tengo que sustituir el tipo de molienda o el tipo de molino que voy a utilizar en función del producto y la calidad que yo quiero obtener en ese producto. Tanto las bolas de acero como las barras metálicas también se van gastando, ¿verdad? Y tengo que sustituir a cada tanto dentro de esos molinos. Y si les toca alguna vez la oportunidad de irse a una fábrica de cemento como Cemento Iguazú o bien la INC, la Industria Nacional del Cemento, sería interesante porque cada tanto se hace justamente el recambio de esas bolas o se para el molino y se van reparando la superficie interna de esos cilindros, esos tambores o esos molinos, y es muy interesante ver esos equipamientos parados, ¿está bien? Dijimos que yo puedo sustituir las bolas por barras. ¿Cuándo yo utilizo barras y cuándo yo utilizo bolas? Yo utilizo barras cuando yo necesito alcanzar un tamaño de partícula un poco mayor, ¿verdad? Que la que yo tengo con las de molino de bola. O sea, puedo utilizar el molino de barras para hacer una molienda intermedia antes de una molienda fina, por ejemplo, ¿sí? O puedo hacer esa molienda intermedia con molino de barras cuando necesito hacer una etapa previa donde va a haber una reacción, por ejemplo, ¿sí? Y no exige que tenga, por ejemplo, mucho tamaño de partícula muy pequeña o polvo del material a reaccionar, ¿está bien? Del sólido a reaccionar. Bien, pero ¿cómo se comportan esas bolas y cómo funciona el molino de bolas básicamente? Dijimos que las bolas ocupan entre 35 y 45% del diámetro total o del volumen total de el cuerpo de nuestro cilindro, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas bolas, junto con el material que yo necesito moler, que están mezclados aquí, no se ve lógicamente el material, a medida que voy girando ese cilindro, esas bolas, en función de la velocidad que tiene, la velocidad de giro de ese tambor o de ese cilindro, ellos van a tener una configuración de caída de esas bolas, ¿está bien? Entonces, si la velocidad del cilindro o del tambor o del molino es muy elevada, ¿sí? Que hace que la fuerza, o sea, que anule la fuerza de la gravedad, esas bolas se van a pegar justamente por la superficie interna del cilindro y yo no voy a tener molienda del material que está junto con las bolas, ¿está bien? Entonces yo no puedo correr a una velocidad muy elevada ese tambor porque la fuerza centrífuga va a hacer que las bolas se peguen por la pared y consecuentemente no voy a obtener la molienda que me interesa, ¿está bien? Si yo bajo la velocidad por debajo de lo que llamamos velocidad crítica, que es la velocidad en la cual la fuerza centrífuga es superior a la
fuerza de la gravedad, si bajo por debajo de esa velocidad, que es lo que tengo que usar, que tengo que trabajar, yo puedo tener diferentes configuraciones de caída de esas bolas. ¿Está bien? Vemos aquí, por ejemplo, dependiendo en función de la velocidad, si yo tengo una velocidad relativamente baja, ¿sí? Tengo una caída de las bolas en forma de cascada. Vean aquí, las bolas van cayendo más o menos juntas. A medida que van cayendo, van impactando, ¿sí?, sobre la superficie del sólido que acompañan esas bolas. ¿Está bien? Y constantemente esto va girando y van cayendo las bolas. Si yo tengo una velocidad un poco mayor que la que genera la zona de cascadas, o sea, las bolas en cascadas, voy a tener lo que se llaman bolas en cataratas. O sea, que vean que el impacto va a llegar a la parte superior de ese cilindro y no voy a impactar gran cantidad del material que se va a quedar principalmente en esta zona inferior. ¿Está bien? Entonces, vean también que existen espacios dentro de ese cilindro o de ese molino donde yo no tengo zonas de molienda. Vean aquí, en esta zona tengo un espacio nulo donde no hay molienda, aquí también tengo espacio nulo. Entonces no estoy dando esa molienda, impactando ese material que me interesa moler. Entonces voy girando y esa velocidad siempre tiene que ser una velocidad inferior a la velocidad crítica, ¿verdad?, de ese molino o de ese cilindro. Y recuerden que esa velocidad crítica es una velocidad en la cual la fuerza centrífuga es superior o igual a la fuerza de gravedad. Entonces yo no consigo hacer que las bolas caigan de vuelta. ¿Está bien? Bueno, como les dije, yo puedo tener ciclo en cascadas. ¿Está bien? Puedo tener también ciclo en cataratas, como les mostré, que hay que evitar al máximo, porque no tengo la zona de impacto que yo deseo, un impacto sobre el material. Y tengo una zona de cizalla, ¿verdad?, o donde se da mayor cantidad de abrasión. O sea, en esta zona aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Las bolas se van moviendo, ¿sí? A medida que esas bolas se van moviendo y van cayendo, van friccionando o creando abrasión entre la bola y el material que me interesa moler. Entonces, a medida que va girando, esto también va generando una cizalla, una fricción o una abrasión para garantizar justamente la molienda del material. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Creo que no, profe, todo está claro. Bueno, perfecto. Bien, entonces es muy importante la velocidad de giro de nuestro cilindro. O sea, una velocidad muy lenta no va a generar el impacto que yo necesito, entonces la molienda va a ser más por fricción y los rendimientos no van a ser también muy adecuados. Si la velocidad de giro es demasiado rápida, yo voy a llegar a esa zona de cataratas, como les mencioné, ¿sí? Se da el impacto, pero la eficiencia es muy baja porque no tengo mucho contacto con el material que necesito romper, que normalmente está en esta zona inferior, ¿verdad?, del cilindro. Consecuentemente, voy a tener material mucho más grueso porque es mucho menos eficiente la molienda por causa de que estoy trabajando en la zona de cataratas, por ejemplo. ¿Está bien? Y también en la zona de fricción voy a tener mucho fino, pero no voy a tener gran cantidad de material molido al tamaño que me interesa. ¿Cuál es la velocidad de giro del molino? Eso va a depender lógicamente del diámetro, ¿sí? Esa velocidad de giro en función del diámetro, en este caso, para este modelo de molino, puede ser de aproximadamente 11 revoluciones por minuto. Les digo, eso depende del tipo de cilindro y el tamaño de ese diámetro de cilindro. ¿Está bien? Lo que sí es importante es que la velocidad de giro tiene que estar entre 70 y 80% de la velocidad crítica, ¿sí?, de ese molino o de ese cilindro, de giro de ese cilindro. O sea, por debajo, o sea, yo tengo que tener una velocidad inferior a la velocidad crítica para que yo pueda justamente generar esa molienda y esa eficiencia que me interesa. ¿Ok? Aquí en esta fotografía ustedes ven las bolas ya un poco reducidas que existen dentro de un molino de bolas, y esto es el interior de ese molino de bolas. ¿Está bien? Esto que ustedes están viendo aquí
¿eh? Es como una especie de cono que ingresa dentro del molino, del tambor, del cilindro, del molino, y por la parte central va retirando el polvo, ¿sí? O la partícula finamente dividida sale por la parte central, que es una especie de cono o una especie de entrada dentro de ese cilindro. Aquí vemos en la imagen también una configuración diferente para cada tipo, o sea, para el tipo de molino que yo voy a utilizar. Y en este caso, por ejemplo, tengo un molino en donde yo no tengo separación o fraccionamiento o división de las áreas dentro de ese molino. O sea, las bolas, tanto bolas de mayor tamaño como las bolas de menor tamaño, están distribuidas, a lo largo de ese molino, ¿sí? Entonces tengo la alimentación por un lado y por el otro lado, ¿verdad? Tengo el producto que me interesa. A medida que va girando, lógicamente, se va teniendo mayor cantidad de partículas de mayor peso por la parte próxima a la pared, y las de menor peso o las más finas van, lógicamente, quedando en la parte central del molino y va siendo retirado por un extremo. Yo también puedo tener justamente dentro de esas cámaras o dentro de esos cilindros divisiones, ¿tá? En donde se agrupan justamente bolas de diferentes tamaños para que yo pueda justamente crear mayor impacto a la entrada, ¿sí? Y al final, cuando yo requiero mayor cantidad de finos, entonces reduzco el tamaño también de las bolas. Vean aquí que en este compartimiento tengo unas bolas de mayor tamaño, aquí tengo en la parte central o intermedia bolas de menor tamaño, pero intermedias, y aquí las más pequeñas, ¿sí? En el extremo. Normalmente la abertura, vean aquí, entre una cámara y otra cámara es pequeña, lo suficiente para que el producto pueda pasar para la cámara subsecuente. Y aquí vemos otro tipo de molino de bolas también. Vean cómo están distribuidos en forma de cono, no es cilíndrico propiamente. Que por un lado están distribuidas las bolas de mayor tamaño en este extremo y las de menor tamaño, más finas, de menor diámetro, perdón, de este lado del cono o del tambor cónico. Y por un extremo, justamente, separo el producto ya pulverizado al tamaño deseado. ¿Está bien? Entonces, esas son las configuraciones que podemos encontrar de los molinos de bolas que se utilizan principalmente en minería. Bien, ¿cómo son esas formas del revestimiento interior de esos molinos? Justamente depende del material que yo voy a utilizar. O sea, si es un material que no es tan duro, yo puedo tener una superficie un poco más blanda también para hacer esa molienda. Pero normalmente yo utilizo acero de carbono u otro tipo de acero más resistente para justamente promover las bolas o las barras entran en contacto con la pared y el material molesto. Son la forma de revestimiento. Tengo un revestimiento liso, como en esta imagen. O sea, no hay rugosidad, es liso el material, o yo ya puedo tener justamente revestimiento en forma de cuña. O sea, vean aquí que tienen unas salientes, ¿sí? Puedo tener también revestimiento ondulado, ¿ah? Trapezoidal, revestimiento alto y bajo, alto, bajo, va variando eso. ¿Y qué es lo que yo consigo con ese tipo de revestimiento? Justamente me sirve también como material, o sea, como superficie que levanta, no solamente las bolas, sino que también levanta el material que yo quiero moler. ¿Está bien? Entonces, en función de la configuración y las formas del revestimiento, yo puedo tener mejor molienda, una mayor eficiencia, y justamente yo puedo hacer que el material que muelo pueda ser movido dentro del cilindro fácilmente. ¿Está bien? ¿Cómo son las descargas de esos molinos cilíndricos? En este caso, estamos mostrando un ejemplo de molino de bola. Puede ser descarga por rebote. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va girando, ¿sí? Ven aquí en la forma de cono, las bolas de mayor tamaño se quedan por un lado, las finas van quedando por este extremo cónico,
y el sólido ya fino sale por reboce por la parte central, ¿verdad? Mediante una especie de entrada o una especie de entrada en espiral por donde va saliendo el material molido. Por otro lado, puedo tener también descargas por parrilla. ¿Qué significa eso? Básicamente cuenta con una parrilla donde se va a descargar el material. Tengo una especie de cono aquí, ¿verdad? Una descarga cónica. Esa descarga cónica descarga sobre un recipiente que tiene una parrilla. El material se va depositando en esa parrilla y posteriormente esa parrilla cae o se conecta a una tolva de donde se puede succionar el material ya molido. ¿Está bien? Eso va a depender del tipo de producto principalmente para que yo pueda escoger un tipo de reboce o parrilla. Generalmente se trabaja con reboces. ¿Está bien? Bueno, entre los elementos más importantes en la molienda, justamente los elementos moledores, las bolas, por ejemplo, o las barras metálicas son los elementos más importantes dentro de ese molino. Yo necesito considerar justamente la velocidad crítica del cilindro del tambor para que se pueda dar realmente esa molienda o ese impacto. Me importa un poco las relaciones entre los elementos variables de los molinos, o sea, menor tamaño de bolas afecta de una forma la molienda, menor tamaño afecta de otra forma. Entonces va a depender del tamaño de esas bolas también o de esos elementos moledores para que yo consiga un mayor rendimiento, mayor eficiencia en mi molino. Un asunto que es importante también es la potencia, ¿sí? La potencia es importante y lógicamente si yo hago una molienda húmeda o molienda seca. Este tipo de molinos cilíndricos puede usarse justamente para molienda húmeda y seca. Generalmente aquí en Paraguay van a encontrar que esos molinos se utilizan para molienda seca. Bien, dijimos que la velocidad de impacto era muy importante. La velocidad crítica es fundamental dentro del molino. Cuando la velocidad es muy lenta, esas bolas no suben y no van cayendo, sino que quedan aquí creando fricción. Si la velocidad es un poco mayor, esas bolas van a subir y van a impactar, ¿sí? Van a crear impacto, van a generar impacto sobre las partículas que quiero moler. Y si la rotación aumenta en velocidad muy elevada, yo tengo que la fuerza centrífuga, ¿sí? Es superior a la fuerza de la gravedad y consecuentemente yo no consigo moler porque la partícula o el elemento moledor queda pegado por las paredes sin ejercer lógicamente ninguna fuerza sobre el material a moler. ¿Está bien? Bien, ¿eso qué significa? Que la fuerza centrífuga que yo tengo, ¿verdad? Tiene que ser inferior a la fuerza de la gravedad o al peso de esa partícula, de esa bola en este caso, para que esa bola pueda caer nuevamente sobre el material que necesito impactar. ¿Y aquí qué significa eso? Que la fuerza centrífuga, que es la masa por la aceleración centrífuga, que también puedo reemplazar por la masa por la velocidad cuadrada sobre el radio, tengo justamente el componente centrípeto, o de la fuerza centrípeta también, puedo determinar utilizando el seno de alfa por G. Entonces, sustituyendo eso en estas ecuaciones, ¿verdad? De la fuerza centrífuga y reemplazando por el diámetro del tamaño de la partícula, yo voy a llegar justamente a dos fórmulas fundamentales que son aplicadas para determinar la velocidad crítica, ¿verdad? De un cilindro en función, lógicamente, del diámetro interno de mi cilindro. Entonces, la velocidad crítica en RPM, ¿sí? Es justamente inversamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro interno del molino. En este caso hay una conversión porque el diámetro está en metro. Entonces, para que yo tenga la velocidad crítica en RPM, tengo que usar una conversión de 42.3. O sea, eso se puede hacer fácilmente por la reducción.
Por otro lado, si yo, que normalmente se expresa también en RPM, pero los diámetros se dan en pies, ¿verdad? Del tamaño cilindro, tengo esta fórmula que justamente me permite determinar la velocidad crítica del cilindro, de rotación del cilindro en pies. Bien, ¿cómo les dije a ustedes? La velocidad que yo tengo que operar mi cilindro o mi molino de bolas o de barras tiene que ser entre 0,70, o sea, perdón, entre 70 y 80%, ¿verdad? De la velocidad crítica, ¿verdad? De ese molino. Si yo no consigo eso, o sea, si yo no trabajo a velocidades de 70 a 80% de la velocidad crítica, ¿sí? O sea, 30% o 20% inferior de la velocidad crítica, yo no voy a conseguir la molienda y la eficiencia de mi molino. Con la profesora Fátima ciertamente van a hacer algunos ejercicios de molienda con molino de bolas. Por lo menos un problema de ese tipo les va a traer para que puedan mejor interpretar cómo funciona ese molino propiamente dicho, cómo se calcula crítica en un determinado equipamiento. Generalmente, el que vende el molino ya especifica cuál es la velocidad crítica en función del tamaño y el peso de las bolas que van a formar parte de ese molino. ¿Está bien? Preguntas hasta aquí, señores. Creo que no, profe, no hay ninguna. Bueno, avancemos entonces. Bueno, ¿por qué dice de los elementos importantes en la molienda? Yo necesito considerar la relación entre los elementos variables. O sea, ¿qué es lo que importa dentro de ese molino? Me importa justamente el diámetro del tambor, porque ese diámetro del molino me va a dar justamente la velocidad crítica. La velocidad crítica y la velocidad a la que estoy operando ese cilindro y el diámetro de los elementos moledores y el peso de esos elementos moledores dentro del molino de bola. Bueno, en función de los tamaños, ¿verdad? Yo puedo tener diferentes relaciones en función a lo que yo estoy queriendo obtener con esas partículas, el tamaño de partículas que estoy queriendo obtener. Dice que a mayor diámetro de bolas, mayor es la ruptura de las partículas grandes. O sea, lógicamente va cayendo esa bola, ¿sí? Y va rompiendo las partículas de mayor tamaño a partículas de menor tamaño. Entonces, cuando mayor es el diámetro de la bola, consigo romper esas partículas que alimenté el molino, con el cual alimenté el molino, que se vayan reduciendo. ¿Está bien? Cuando menor es el diámetro de las bolas, mayor es la molienda de partículas pequeñas, ¿sí? O sea, se aumenta justamente la fricción, porque las bolas son menores, entonces yo voy generando más fricción con el material que necesito moler. Cuando las bolas son de menor diámetro, ¿bien? Eso lógicamente va a depender de qué es lo que yo quiero obtener de mi producto. Normalmente cuando se trabaja con molinos de bolas, ¿qué es lo que yo hago? Cada tanto analizo cuál es el tamaño de bolas que yo tengo dentro de mi cilindro después de un tiempo determinado. Entonces, en función del tamaño de bolas, cuando menor es el tamaño de bolas, voy a tener mayor fricción y consecuentemente voy a tener más finos. ¿Está bien? Entonces, yo analizando también el producto de salida de ese molino, puedo saber, estoy teniendo mayor cantidad de finos, consecuentemente tengo más bolas de menor tamaño dentro de ese cilindro. Si yo tengo, por ejemplo, tamaños de partículas de productos de salida muy grandes, quiere decir que no tengo muchas bolas de menor diámetro dentro de ese cilindro o ese molino, y tengo bolas de mayor tamaño. Y consecuentemente, la partícula que va a salir va a ser de mayor tamaño. O sea, eso es muy importante también y me da una idea analizando justamente el tamaño del producto de salida. A mayor diámetro de bolas, mejora, dice la molienda del material duro. ¿Tá? O sea, si yo tengo un material muy duro y de tamaño grande,
él va a romper, ¿sí?, el material y va a ir generando también fricción. Y para igual molienda, dice, mayor diámetro del molino o mayor velocidad, menor es el diámetro necesario de la bola. O sea, cuando yo aumento la velocidad y mayor es el diámetro, yo necesito unas bolas de menor tamaño. ¿Por qué? Porque voy a una altura mucho mayor dentro del cilindro de donde que van a caer esas bolas y van a impactar sobre el material que necesito romper. ¿Está bien? Entonces, mayor diámetro del molino o mayor velocidad de giro, el menor será el diámetro que necesito de esas bolas. ¿Está bien? Bueno, el tamaño de los máximos de los elementos moledores, tanto las bolas como las barras no tienen lógicamente el mismo tamaño. O sea, esas bolas dentro del cilindro, o sea, esas barras, se van gastando, como les dije. Las de mayor tamaño van pegadas generalmente a la pared o próximas a la pared, y las de menor tamaño se distribuyen hacia el centro del cilindro, hacia el eje de rotación del cilindro. ¿Está bien? El volumen de carga es un elemento muy importante que debemos considerar en la molienda con este tipo de molinos cilíndricos. Los molinos de bolas y las de barras no trabajan llenos. O sea, yo sé que tengo que trabajar entre 35 y 45% del volumen total, porque hay una parte que tiene que ser ocupada, lógicamente, por el material que yo necesito moler. Entonces, el volumen ocupado por los elementos moledores, las bolas, por ejemplo, las barras y el material a moler, referido al volumen total del cilindro, es lo que yo llamo volumen de carga. O sea, volumen de carga en porcentaje es el volumen del material a moler más el volumen de los elementos moledores, la bola, o las bolas, en este caso las barras, dividido el volumen interior del cilindro. Entonces, con eso yo tengo justamente una relación o un volumen de carga de entre 30 y 40% del volumen interno del cilindro. De ese modo, entonces, el material a moler ocupa entre 30 y 40% del cilindro moledor. ¿Está bien? La potencia, normalmente la potencia es máxima cuando el volumen de carga es de 50% aproximadamente, ¿sí? Pero generalmente se trabaja entre 30 y 40% de volumen de carga. ¿Está bien? Entonces, esa potencia puede ser requerida, normalmente puede ser menor a cuando se usa 30 a 40% de volumen de carga. Y como dijimos, la molienda puede ser húmeda o la molienda puede ser seca en función del tipo de conducción que yo quiero darle a ese producto. Entonces, yo puedo tener molienda seca, puedo hacer una aspiración, por ejemplo, y aspirar ese polvo o esa partícula fina y conducirlo a la siguiente sección de un proceso determinado. O bien puedo utilizar molienda húmeda, ¿sí? En ese caso voy a requerir justamente de elementos para bombear ese material húmedo con generalmente bombas que trabajan con material pastoso o material viscoso. ¿Está bien? ¿Cuál es la desventaja justamente de utilizar la molienda húmeda? Esa molienda húmeda desfavorece en algún momento porque puede corroer más mi superficie de impacto dentro del cilindro. ¿Bien? Bien, y como consideraciones finales, yo tengo que considerar que las barras y las bolas se van gastando en función justamente de la cantidad de toneladas de material que voy moliendo. ¿Está bien? O sea, eso va gastándose. También esas bolas o barras se van gastando en función del tamaño del mineral alimentado. O sea, como les dije, un tamaño muy grande de partículas dentro del cilindro o del molino requieren bolas de mayor tamaño. ¿Está bien? Una cosa también, el exceso de bolas. Ese exceso de bolas dentro o de material moliente, de molienda, disminuye justamente la capacidad del molino. O sea, lo importante es que yo tenga molinos de bolas, material de molienda,
con aquel material que yo requiero, el sólido que voy a moler. O sea, yo no quiero muchas bolas que al final no van a hacer contacto con el material a moler. O sea, mucha cantidad de bolas no es conveniente porque no aprovecho la capacidad de mi molino, y baja cantidad de bolas también se reduce mucho la capacidad de molienda o disminución del impacto que tienen estas bolas sobre el material a moler. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno, entonces hoy vimos un poco sobre los molinos de discos. Esos molinos de discos son utilizados mucho en la industria de fabricación de harinas. En el tratamiento de cereales también puede utilizar la molienda de alimentos en general, cristales de sal, por ejemplo, o azúcares, o azúcar, ¿sí? Y generalmente el molino de disco consta de un disco fijo y un disco móvil que están espaciados, tienen un espacio. La superficie normalmente tiene diferentes diseños, puede ser rugosa o lisa, y entre el espacio, entre los discos, se consigue justamente la fricción, el frotamiento y la material. Después tenemos una variante de esos molinos. Depende justamente del diseño que yo tenga en esos discos. ¿Okay? El molino de discos normalmente me da un tamaño de partícula muy pequeño, o sea, tengo muchos finos con eso, ¿verdad? Y generalmente se utiliza, como mencioné, para ustedes en la industria de alimentos también. Por otro lado, hablamos sobre el molino de martillo. El molino de martillo hay impacto y percusión, y con ese impacto y percusión lo que voy haciendo es rompiendo. Ese molino de martillo están distribuidos, las barras, en unos discos. Esos discos están también espaciados dentro de un eje o sobre un eje que descansa por un extremo sobre cortes o rodamientos, y generalmente son accionados por un motor polea, o sea, utilizando una polea también. La desventaja de los molinos de martillo, dijimos que eran que había mucha formación de polvo, los tamaños de las partículas no eran uniformes, o sea, eran completamente variables. Puede ser que también se genere mucho ruido, y hay posibilidad de que se aumente mucho la temperatura del material que estoy moliendo. Por otro lado, las ventajas que tiene este molino es que tiene un bajo costo, mantenimiento muy bajo, o sea, no necesita mucho mantenimiento, ¿sí? Se puede utilizar para una serie de productos o materiales a moler, que generalmente son fibrosos o cristalinos también. Por otro lado, una variante del molino de martillo es el molino de discos, perdón, de cuchillas, que están distribuidas las cuchillas sobre el disco giratorio y entran en contacto justamente con las paredes de la carcasa. Tanto el molino de martillo como el molino de cuchillas en la parte inferior tiene una malla que lo que hace es una clasificación del tamaño de partículas. Las partículas de menor tamaño atraviesan esa malla, y las de mayor tamaño quedan retenidas y consecuentemente son impactadas nuevamente, ya sea por el martillo o por las cuchillas. ¿Okay? Eso puede promover muchos finos también dentro del proceso. Finalmente hablamos sobre los molinos cilíndricos. Esos molinos cilíndricos pueden estar constituidos por molinos, por elementos de molienda como bolas o barras, o también material sólido mucho mayor en tamaño y más resistente que aquel material que yo necesito moler. Es importante dentro de la molienda en cilindros o molino de cilindros la velocidad crítica de nuestro molino. Recordemos la velocidad crítica de aquella en la que por encima de ella la fuerza centrífuga es mucho mayor que el peso o la fuerza de la gravedad que afecta, que permite la caída de las bolas o las barras dentro de ese cilindro. Entonces,
La velocidad crítica nunca debe ser alcanzada y tiene que ser normalmente la velocidad de operación entre 70 y 80% de la velocidad crítica, para que yo pueda justamente promover el impacto de esas bolas sobre el sólido o bien la fricción que estoy queriendo también de esas bolas sobre el material a moler. ¿Está bien? Entonces, esta fue nuestra clase de molienda. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Ninguna, profe.